Noches a los tiempos, Iglesia Central. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Les agradezco por Recording in progress. les Bienvenido, agradezco por pastor. Dios la bendiga. Un les gusto, pastor, agradezco, tenerlo con nosotros. gracias, les agradezco por la invitación. Que Dios me les bendiga grandemente a cada uno. Fátima también por aquí, no, Fátima, ya lo de ustedes demasiado, en las madrugadas y en las noches. Qué gusto verle, Fátima, qué gusto verle también por acá. Bien, queridos, en esta mañana, en esta noche, me han invitado para hablar de una temática de familia y con el permiso del hermano Chacha y de todos ustedes, yo le voy a romper un poco la rutina de lo que han venido tratando durante estos 2 días o 3 días que han estado reuniéndose. Así que si por alguna razón la temática, ustedes dicen, no cuadró, hubiera seguido con la misma armonía, que veníamos bonito, tranquilo, sin que nadie nos molestara un poco el corazón, ustedes me dicen, pastor, mejor mantenga la misma línea que hemos venido recibiendo durante todos estos días y yo me uno a lo que ustedes digan, pero hoy me voy a tomar el atrevimiento de cambiarle un poco el ritmo a este asunto y yo soy de los que digo en ocasiones, ¿para qué me invitan si saben cómo yo me pongo? Pastor, Que dele Dios con mucho gusto, bendiga, pastor. El tiempo es suyo, pastor. Gracias por que Dios su bendiga a cada uno de ustedes. aceptarnos. Entonces vamos a iniciar, voy a compartir pantalla, más bien no voy a predicar, voy a tener un seminario con ustedes, relacionado lógicamente con la familia. Voy a compartir pantalla, aquí está ya la pantalla compartida. Marcas de amor. Es el título general que han venido ustedes compartiendo durante todos estos días que están hablando de familia. Y yo quiero avanzar y quiero comenzar con esto que van a ver ahora. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está. Hijos huérfanos con los padres vivos. ¿Es posible que tengamos hijos huérfanos con padres vivos? La práctica dice que sí. Y eso es resultado de padres que no educan, que no encarrilan a sus hijos por el mejor camino, ni tampoco son padres ejemplares. Y entonces los hijos crecen como si los padres no existieran. No hay obediencia, no hay respeto, no hay temor a Dios, no hay estudio de la palabra. Y tristemente los hijos pueden crecer teniendo padres, pero hoy están huérfanos, porque no tienen a nadie que les oriente, que les llame la atención, que los amoneste y que les diga algunas verdades que ellos necesitan entender o comprender o escuchar, no importa la edad que tengan. Así que por lo tanto, en esta noche puede haber la posibilidad que ustedes sean padres o hijos, que tengan hijos huérfanos, si no están cumpliendo con lo que Dios ha establecido en su palabra. Dice el pensamiento, hay niños, adolescentes, jóvenes y jóvenes que viven y se comportan como huérfanos, aún teniendo a sus padres con vida. Sí, hay niños, hay jóvenes, hay adolescentes que se comportan como si fueran huérfanos, porque los padres no se están involucrando en su educación, en el respeto y en el temor a Dios. Nadie les está orientando. Miren lo que dice este pasaje bíblico. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Osni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió. Tristemente, los enemigos del pueblo de Dios habían tomado el arca. El pueblo de Dios intentó ir a rescatar ese arca. Y ustedes conocen que el arca representaba la presencia de Dios en el pueblo. Ellos fueron a conquistar o a reconquistar el arca que realmente le pertenecía a ellos, pero tristemente perdieron la pelea, perdieron esa batalla. Y los hijos del sacerdote Elí murieron en esa batalla, pero en esa batalla no solo murieron los hijos, también al padre a recibir la triste noticia de que sus hijos habían muerto y que el arca había quedado en manos de los filisteos, de los enemigos,
Dice la historia bíblica que el padre murió y de una muerte bien fea, también bien desagradable, porque dice que se cayó de su silla y se desnucó. Así que por lo tanto, una muerte fea. Pero miren cómo sigue diciendo la historia esta. Y la nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod. Esto significa sin gloria, sin honor. Más bien quien le pusieron el nombre al niño fueron las nodrizas, y le pusieron un nombre un tanto feo, un tanto desagradable, porque le pusieron Icabod, sin gloria, sin honor. Ya te puedes imaginar cómo este niño fue creciendo. Cada vez que le mencionaban su nombre, él recordaba que él nació un día de tragedia, un día que quedó huérfano, un día que quedó sin papá, un día que quedó sin tío y un día que quedó sin abuelo. De esa manera fue creciendo este muchacho en su vida, y cada vez que mencionaban su nombre le hacían recuerdo de su pasado, de su historia, que él nació un día de luto, un día de tristeza. Ahora la pregunta es esta: ¿qué sucedió que murieron 4 miembros de una misma familia en un mismo día? ¿Cuál fue el acontecimiento? ¿Qué ocurrió? ¿Qué había pasado antes que Dios tuvo que permitir que 4 miembros de una misma familia murieran? Y el nacimiento del niño, en vez de ser alegría y satisfacción para la familia, fue un día de luto, fue un día de muerte, fue un día de llorar, fue un día de cementerio, fue un día de funeraria, fue un día de entierro. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? La historia sigue así. Los hijos de Eli eran hombres impíos, hijos sin valores, y no tenían conocimiento de Jehová. Así presenta Dios la vida de estos dos hermanos. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y Dios da un calificativo a estos dos hermanos, un calificativo muy fuerte para muchachos que nacieron en el Evangelio y que conocían de la existencia de Dios. Ahora, ¿cómo es posible que Dios los califique con estas características? Estos muchachos eran sacerdotes. Estos muchachos habían nacido en el Evangelio. Estos muchachos eran adventistas del séptimo día. Pero llama la atención que el mismo pasaje dice que eran hombres impíos, que no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible que muchachos nacidos en el Evangelio no tengan conocimiento de Jehová? ¿Cómo es posible eso? Ahora, queridos, el conocimiento sin la puesta en práctica es desconocimiento. Y quiero que te grabe esto: el conocimiento sin ponerlo en práctica es desconocimiento delante de la presencia de Dios. Por eso el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Aquí no tienes parlante. Así que por lo tanto, mis queridos hermanos, se hace importante estar en una vigilancia constante con nuestros hijos, especialmente los hijos que aún viven bajo nuestro techo y están bajo nuestra autoridad todavía. No es posible que muchachos que han crecido en el Evangelio, que han crecido en la iglesia adventista, no tengan conocimiento de Jehová, que solamente tienen un conocimiento teórico, pero no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, y Dios los califica como hombres impíos, hombres sin principios, hombres sin valores. Te pregunto, ¿cómo están tus hijos? ¿Tus hijos están siendo hombres y mujeres de Dios? ¿O simplemente se están comportando como muchachos impíos que, a pesar de tener el conocimiento, pero no están poniendo en práctica los consejos establecidos en la palabra de Dios? ¿Cómo están tus hijos? Si Dios tuviera que dar una calificación nuestra, ¿qué daría de nosotros? Pero Elí
era muy viejo y escuchaba de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacen estas cosas? ¿Por qué hacen cosas semejantes? Porque yo escucho de todo este pueblo vuestros malos procederes. Yo estoy escuchando los comentarios, estoy escuchando lo que la gente está diciendo y no es bueno, no es agradable lo que los hermanos de iglesia están comentando acerca de ti. ¿Qué tipo de padre eres? ¿Eres el tipo de padre que escucha a la gente? ¿Eres el tipo de padre que estás presto a escuchar cuando tienen que decirte alguna situación que está aconteciendo con tus hijos, aún dentro de la iglesia? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana y cómo está la educación que tú le estás dando a tus hijos? Dice el pensamiento lo siguiente. En ocasiones, las personas que te conocen evitan darte un consejo sobre tus hijos o nietos pequeños porque consideran que no están en capacidad de recibirlo. Hay personas que no están en capacidad para recibir un consejo. Hay personas que no están en capacidad para recibir una amonestación. Hay personas que no están en capacidad para recibir una queja de los hijos. Hasta incluso son capaces de decir, no, eso es mentira, eso es mentira. Y muchos de nuestros hijos les mienten a los padres, nos mienten. Los niños no pueden estar mintiendo siendo niños, siendo jóvenes, siendo adolescentes y aún siendo adultos. Hay muchos hijos que le siguen mintiendo a los padres y los padres muchas veces se vuelven alcahuetes. A veces los profesores llaman a los padres para que se presenten en el colegio, se presenten en la escuela. Y los hijos están portándose mal, los padres, los profesores le dicen las quejas y los padres se vuelven fieras. No están aceptando un consejo, no están aceptando una amonestación, no están aceptando una queja sobre sus hijos. Porque los hijos muchas veces delante de nosotros son una cosa, pero cuando no estamos presentes se comportan totalmente diferente. En una ocasión, cuando nuestras hijas estaban pequeñas, estaban muy pequeñas, estoy hablando de una de 5 y otra de 6 o 7 añitos aproximadamente. Tanto mi esposo y yo nos dábamos en el pecho y sacábamos pecho porque nuestras hijas eran ejemplares. Nosotros de casa no tuvimos que quitar adornos ninguno, porque ellas tenían que respetar los adornos de casa, tenían que cuidar las cosas en casa. Y nos sentíamos felices, porque nuestras hijas no nos hacían berrinches. Si querían un caramelo, si querían alguna cosa, cuidado con hacernos berrinches. Y nosotros nos sentíamos felices, especialmente yo me sentía feliz con eso. Wow, soy el pastor, mis hijas tienen que ser el ejemplo. Pero resulta que un día mi hija menor se quedó con la abuela. En aquella época yo no tenía auto y andaba en bicicleta. Y un día yo iba a la casa en la bicicleta y a la distancia yo vi a mi hija que le estaba haciendo berrinche a la abuelita. Pero ese tipo de berrinche tirada en el piso llorando porque quería alguna cosa y la abuela no se la quería dar. Y yo a la distancia la vi haciendo el berrinche porque el berrinche tú lo notas. El berrinche tú lo descubres a la distancia cuando están haciendo berrinche. Y yo noté que estaban haciendo berrinche. Y todo mi orgullo, todo el pecho que yo sacaba porque mis hijas no hacían berrinche, todo se desvaneció. Pero cuando mi hija vio que yo me estaba acercando a la distancia, mi hija se levantó del piso, se limpió la ropita sencilla ahí para que yo no me diera cuenta y no pasó nada. Ni yo mismo le dije nada, yo no le llamé la atención, yo no le dije absolutamente nada por lo que había sucedido. ¿Y sabes por qué no le dije nada? Porque yo aprendí la lección. Aprendí la lección que nuestros hijos muchas veces delante de nosotros son una cosa, pero cuando nosotros no estamos presentes pueden estar haciendo cosas, hasta incluso cosas terribles. Por eso dice el pensamiento, en ocasiones las personas que te conocen evitan darte algún consejo sobre tus hijos o nietos pequeños porque consideran que no están en capacidad para recibirlo. Y dice el pensamiento bíblico, pero Elí era muy viejo y escuchaba de todos sus hijos que escuchaba de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.
Y cuando dice dormir, no era solo roncar, no era solo apapacharse para taparse de frío, no, tenían intimidad con las mujeres que cuidaban el templo. Y les dijo, ¿por qué hacen esas cosas semejantes? Porque yo escucho de todo este pueblo vuestros malos procederes. ¿Qué estás escuchando tú de tu hijo y no le estás llamando la atención? ¿Qué estás viendo tú de tu hijo y no le estás llamando la atención? Tu hijo es el tipo de hijo que te hace berrinche en la propia iglesia. Tu hijo es el tipo de muchacho que cuando está en el culto, a esa hora quiere orinar, a esa hora quiere tomar agua, a esa hora se quiere levantar, a esa hora quiere pasearse, a esa hora se quiere subir en las bancas de la iglesia. Y nadie le puede decir nada porque la familia se molesta, papá se molesta, mamá se molesta, el ñaño se molesta porque le llamaron la atención a tu hijo, al niño que tiene ya 40 años. Pues dice el texto bíblico, sigue diciendo acá, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no les ha llamado la atención. Padre permisivo, padre pusilánime, padre sin autoridad. ¿Qué tipo de padre estás siendo tú como cristiano? ¿Qué tipo de padre estás siendo tú que aún tienes hijos pequeños, tienes hijos adolescentes, tienes jóvenes en la casa que dependen totalmente de ti, pero tú no lo estás estorbando, tú no le estás llamando la atención y tus hijos hacen y deshacen la iglesia como bien le parece? Padre permisivo, padre pusilánime, padre sin autoridad. Miren este pensamiento, que puede ser chistoso, pero es una realidad. Las madres de la vieja escuela eran mágicas. Inventaban alimentos cuando no había, daban calor cuando hacía frío, preparaban remedios caseros cuando no había dinero para la medicina. No había hijos que interrumpieran una conversación de adultos y los hijos respetaban las órdenes dadas por ellas. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos cuando las madres resolvían las cosas con una chancleta o con una correa? ¿Qué tiempos aquellos cuando los padres resolvían asuntos en casa con tan solo una mirada? ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? Ahora, queridos, por la iniquidad, por la iniquidad que él sabe. La pregunta es esta. ¿Qué sabe? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabe de tus hijos? ¿Qué sabe de tus hijos? Porque dice el texto, por la iniquidad que él sabe. Y Dios da solamente algunas pinceladas de lo que ellos estaban haciendo. Dice que se acostaban con las mujeres, se comían la carne que llevaban los hermanos para el sacrificio, posiblemente bebían, hacían su farra. La Biblia da algunos pequeños detalles, pero no estoy hablando ahora de ellos, estamos hablando de nuestros hijos. ¿Qué sabes de tus hijos? ¿Qué sabes de tus nietos? ¿Sabes si tus hijos están durmiendo cuando tú duermes? ¿Sabes tú si tus hijos realmente están durmiendo cuando tú duermes o están encerrados en su habitación, en su cuarto, con el internet, con las redes sociales? ¿Qué sabes de tus hijos? ¿Sabes si tus hijos están mirando pornografía? ¿Sabes tú si tus hijos por alguna razón están mirando pornografía? ¿Sabes si alguien conocido o desconocido se está aprovechando de la inocencia de tu hijo? ¿Te has preguntado si tú no le estás poniendo saldo al teléfono de tus hijos y tus hijos no trabajan y te has dado cuenta que siempre tienen saldo? ¿Que eres tú quien le estás pidiendo, oye, dame una llamadita? Porque ellos siempre tienen saldo. ¿Sabes si alguien conocido o desconocido se están aprovechando de la inocencia de tu hijo o de tu hija? ¿Sabes si tus hijos con la edad que tienen ya están teniendo relaciones sexuales, están teniendo relaciones íntimas? ¿Qué sabes tú de tus hijos? ¿Qué sabes tú de tus hijos? Como padres, ¿estamos siendo alcahuetes? Estamos siendo alcahuete del comportamiento de nuestros hijos que sabemos lo que están haciendo, pero no le estamos poniendo freno, no los estamos confrontando.
¿Sabes si tus hijos están teniendo pensamientos suicidas? ¿Sabes si tus hijos se sienten felices en casa? ¿Sabes si tus hijos te están extrañando un abrazo tuyo? ¿Sabes cómo se comportan cuando tú no estás presente? ¿Qué sabes de tus hijos? Porque el texto dice, por la iniquidad que él sabe. ¿Qué sabes tú de tus hijos? ¿Qué estás sabiendo de tus hijos? De su comportamiento, de su vida. Cuando se encierran en esa habitación y no quieren salir, que hasta incluso la habitación está llena de vasos, de platos, de cucharas. Y tú buscando por toda la casa, ¿dónde están los platos? ¿Dónde están las cucharas? Y ahí aparece tu hijo con una bandeja con todos los platos, con todas las cucharas, con todos los vasos, porque todo lo que hace, lo hace dentro de la habitación, no pasa tiempo contigo afuera. Te pregunto, ¿qué sabes de tus hijos? ¿Sabes qué opinión tienen de tus hijos en la iglesia? Tú posible me digas, no me importa lo que diga la gente. Está bien, estás en toda tu razón de decir que no te importa lo que diga la gente, pero te pongo un ejemplo. Y nuestro mayor ejemplo, ¿quién es? Jesús. Jesús en un momento preguntó a los discípulos, ¿qué dicen la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Y si Jesús en algún momento se sintió preocupado, que hizo la pregunta, ¿qué dice la gente de mí? Yo creo que nosotros también deberíamos estar preocupados. ¿Qué dice la gente de nosotros? ¿Qué dice la gente de tus hijos? ¿Qué dice la gente de tus nietos? ¿Qué dice la gente dentro de la iglesia, de tus hijos adolescentes, de los hijos que viven bajo tu propio techo? ¿Qué están diciendo la gente? No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo escucho, pues hacen pecar al pueblo de Dios. No, hijos míos, no es bueno lo que estoy escuchando de ustedes. No es buena fama la que estoy escuchando de ustedes, pues están haciendo pecar al pueblo de Dios con su comportamiento, con su testimonio, están haciendo pecar al pueblo de Dios. Hay padres que creen que las otras personas tienen que soportar lo que ellos le soportan a los hijos en casa, profesores, vecinos, compañeros de clase y la iglesia. Hay padres que están creyendo que las otras personas están en la obligación de aceptar las malas crianzas, el mal comportamiento, el mal testimonio, las groserías de sus hijos que se le aplican a ellos, pero creen que las otras personas están en la obligación de aceptar el mal comportamiento de tus hijos. No todas las personas van a soportar el comportamiento de tus hijos. No todas las personas van a estar dispuestas. Claro que no es correcto, pero te puede aparecer alguien que no está dispuesto y confronta a tu hijo y muchas veces lo confronta de mala manera. Hay padres que no pueden dejar a los hijos a cuidados de nadie porque los hijos son insoportables, los hijos se portan muy mal. Y mucha gente no quiere tratar con ellos, no los quiere cuidar, no los quiere vigilar porque son muy mal comportados, aún dentro de la iglesia, que no se les puede llamar la atención porque ofenden, se vuelven groseros, gritan, maltratan, hasta malas palabras en ocasiones. Dicen, aún siendo cristianos, aún siendo de la iglesia, porque se comportan de la misma manera que se estaban comportando los hijos de Elí, que eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces los van a juzgar. Mas si alguno pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Porque Dios había resuelto hacerlos morir. Y eso fue lo que pasó con la muerte de los hijos de Elí. Murieron porque eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová, a pesar de haber nacido en el Evangelio, a pesar de ser sacerdotes del pueblo de Dios. Dios había determinado hacerlo morir. Pero mira lo que dice Elena de White. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron. Simplemente Dios los deja correr a su suerte,
porque no quisieron respetar ni obedecer los principios que Dios tenía establecidos, y eso se aplica para el tiempo moderno también, no solo para el tiempo bíblico, también es aplicable para el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Tal fue el caso de Judas, tal será el caso de todos los que rechazan las súplicas del Espíritu Santo. Así serán las consecuencias, tristemente, con aquellos hijos y con aquellos padres que no son capaces de ponerse bien la falda, de ponerse bien los pantalones, para que sus hijos se comporten a la altura de hombres y mujeres de Dios. No, hijos míos, porque no es buena la fama que escucho, pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Hay fama mala y hay fama buena. Sí, hay mala fama y hay buena fama. Ejemplo le doy. Hay familias que tienen fama de pandilleros, aún en la iglesia. Les llama la atención a uno de los hijos, te sale toda la familia como pandilla en contra de ti por haberle llamado la atención al diácono, al anciano, al pastor, a la diaconisa. Vienen todos como que, como pandilleros. Hay familias que tienen fama de ser pandilleros. Hay parejas que tienen fama de ser una linda pareja. Sí, hay fama buena y hay fama mala, pero hay parejas que tú no te dices, oye, qué pareja más bonita, qué pareja más bonita. Y uno dice, están hechos el uno para el otro, tienen buena fama. Hay familias que son numerosas con las famas de chismosos o chismosas, no sé cómo sería más correcto ahí. Pero hay familias que son numerosas aún en la iglesia, pero tienen la fama de chismosas. Hay quienes tienen fama de ser buena gente. Hay fama buena y fama mala. Hay quien tiene fama de ser afable, de ser generoso, de ser cortés. Hay gente muy buena. Pero hay fama que tenemos, pero que la gente no la dice en nuestra cara, pero nos identifica con eso. Ejemplo les voy a dar ahora. Y repito este pensamiento. Todos tenemos fama. Todos tenemos fama. Pero hay fama que tenemos que la gente no se atreve a decirlo en nuestra cara, porque la fama que tenemos no es agradable. La fama que tenemos no es tan bonita, pero la gente atrás de nuestras espaldas nos identifica con ese tipo de fama, aunque no nos las diga en la cara, pero todos tenemos algún tipo de fama. Ejemplo, hay quien tiene la fama de ser impuntual, hay quienes tienen la fama de ser impuntuales. No te lo dicen, pero la gente cuando te escucha decir o pregunta, ¿y fulano ya vino? La gente, ese nunca llega temprano. Ese nunca llega temprano. No te lo dicen en tu cara, pero la gente te identifica como una persona impuntual. Dijo a las 7, ni le crean. Ese viene a las 8, ese viene a las 10. No le crean. Hay quienes tienen fama de ser mentirosos. No te lo dicen en tu cara, pero la gente te identifica como mentiroso y te ven llegar por allá. Cuidado que viene el mentiroso. Cuidado que viene por ahí el mentiroso. Cuidado. Cuidado con el mentiroso. Es mentiroso. No te lo dicen en tu cara, pero tú mismo te has ganado la fama de ser mentiroso. Hay quienes tienen la fama de ser mujeriegos aún estando en la iglesia. Cuidado con fulano. Cuidado con fulano que mira y te está quitando la ropa. Y las mujeres conversan entre, oye, es verdad, tiene una mirada que te desnuda, tiene una mirada morbosa, tiene una mirada, y esa fama te la ganaste tú. No te la dicen en tu cara, pero la gente te identifica con ese tipo de fama, aún estando en la iglesia. Hay quienes tienen fama de estafador, hay quienes tienen fama de estafador, que engaña, que miente y estafa a los propios hermanos de la iglesia. Hay quienes tienen la fama de no devolver lo que se le presta. Te prestaron una plata y quedó en pagar y es capaz de desaparecerse o crear algún tipo de pelea para no pagar aquello que le prestaron. No tienes idea de cuánta gente está peleada en la iglesia por no devolver el dinero que le prestaron, por no devolver el dinero que le prestaron. Hay mucha gente disgustada, hay mucha gente peleada, hay mucha gente que se ha distanciado de la iglesia. No es buena la fama que escucho de vosotros, dijo el Padre al Hijo. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré
que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, no les ha llamado la atención, no los ha amonestado, no le ha dicho absolutamente nada a esos hijos que están viviendo como bien le parece. Estaban como el pueblo en aquel entonces cuando no había reyes, dice el texto bíblico, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Si el autor hubiese sido ecuatoriano, hubiese dicho, cada cual hubiese escrito, cada cual hacía lo que le daba la gana. Si el autor, si Moisés hubiese sido ecuatoriano. Ahora, queridos, dice el pensamiento, hay padres que se ven en la necesidad de protegerse de sus propios hijos. Hay padres que se ven en la necesidad de protegerse de sus propios hijos. Es una locura que los padres tengan que estar cuidándose y protegiéndose de los propios hijos. Sí, eso ocurre aún dentro del pueblo de Dios. Padres adventistas, padres cristianos que se tienen que estar protegiendo constantemente de sus propios hijos. Pero llama la atención que Dios dice que tomará medidas porque Él no los ha estorbado, porque Él no le llamó la atención, porque Él no los corrigió, porque Él no tuvo la voluntad suficiente para poner en orden a su familia, a sus hijos. No siempre será posible ayudar a nuestros hijos, pero siempre será posible orar por ellos delante de Dios. No siempre será posible ayudar a nuestros hijos, pero siempre será posible orar por ellos delante de nuestro Dios. Miren esto acá. Alocado, desatinado, imprudente, reflexivo, irresponsable, inconsciente, irrazonable, necio, fato, demente, desquiciado. Todas estas palabras son sinónimos de una palabra que les voy a dar ahora. Son sinónimos. Y como ustedes, la mayoría de ustedes conocen, que yo soy cubano. Pero antes de yo llegar al Ecuador, yo había leído la Biblia de tapa a tapa 3 veces ya. Antes de yo llegar al Ecuador, yo había leído la Biblia de tapa a tapa 3 veces. Y un día, cuando llego acá, me compro una Biblia de letra grande, me compro la Biblia, y en mi devoción, en mi estudio de la Biblia, me encuentro un pasaje bíblico. Y en las 3 veces que yo había leído la Biblia tapa a tapa, yo nunca había visto ese texto bíblico. Así que, por lo tanto, yo sospeché que Ecuador me estaba pasando gato por liebre, me estaba vendiendo gato por liebre. No, esto no puede ser. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque ese versículo me respondía muchas inquietudes que yo tenía en el corazón, muchas inquietudes, pero yo no lo había visto. Así que, por lo tanto, cuando yo leí el versículo, no, aquí me están pasando gato por liebre. Ecuador se inventa textos bíblicos que no existen. Y entonces fui a mi antigua Biblia que traje de Cuba, la oficial, la verdadera para mí, con esa comparación. Descubrí que sí, el versículo existía. El versículo era real. Y yo me golpeaba la cabeza diciendo, ¿cómo yo no vi este versículo antes? ¿Cómo yo no descubrí este versículo que estaba leyendo yo? Si este versículo también está en la Biblia que yo traje de Cuba. Aquí Ecuador no me estaba vendiendo gato por liebre, siempre estuvo ahí, lo que tú no lo viste, Santi. Pero ese versículo responde muchas inquietudes y el versículo dice así: no hagas mucho mal ni seas insensato, alocado, desatinado, imprudente, irreflexivo, irresponsable, inconsciente, irrazonable, necio, fato, demente, desquiciado. No seas insensato. Esos son sinónimos de la palabra. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? ¿Por qué es necesario que tú mueras antes de tu tiempo? ¿Por qué es necesario que tú mueras antes de tu tiempo? Dice el texto bíblico, queridos. Y ese texto responde a muchas inquietudes. A veces nosotros, los que predicamos con frecuencia, los que tenemos que estar en los velorios, en los funerales, dando consuelo y esperanza,
muchas veces decimos lo siguiente: Dios lo quiso así, Dios lo quiso así, ten paciencia, Dios lo quiso así, cuidadito, porque el texto no me está diciendo eso. Hay gente que está muriendo anticipadamente, ¿por qué? Por insensato, por estúpido, por tonto, por irreflexivo, por todos los sinónimos que yo les mencioné ahí. Hay gente que está muriendo de manera anticipada, que Dios no tenía planificada su muerte. Y claro que para Dios no fue sorpresa la muerte de fulano, pero hay gente que está muriendo de manera anticipada. Ejemplo, me llamaron para un funeral. El chico no era de la iglesia, pero me llamaron para que yo despidiera el duelo. Y yo pregunté que, ¿quién murió? Fulano. Tenía unos 20 y pico de años, pastor. Y necesitamos que usted venga a despedir el duelo. ¿Y eso qué le pasó? ¿De qué murió? Un accidente. Iba en su moto en la noche, había un gatito que estaba en el camino, él no lo quiso atropellar, se desvió un poquito, resbaló y se dio en la cabeza y murió. Ah, ya está bien, no hay problema, yo voy. Y yo no sé qué tengo yo, que hay funerales donde yo llego y la gente descubre que yo no soy familia. No se vayan a reír, no se vayan a reír, que eso es lo que están pensando. Hay funerales que yo asisto y la gente descubre que yo no soy familiar del fallecido. No, todavía me hago la pregunta, ¿por qué la gente se da cuenta en ocasiones que yo no soy familiar del fallecido? Y llego a la funeraria y casi todos eran gringos. Casi todos. Cuando digo gringos eran ecuatorianos, pero ese tipo de blanco manavita de 6 pies, ojos verdes, que parecen gringos todos. Y yo me sigo preguntando por qué se dan cuenta que yo no soy familia. Y a veces en los funerales se hacen grupos. Está el grupito de aquellos que hace tiempo no se ven. Ahí están haciendo chácharas, se andan riendo y andan por allá porque hacía tiempo no se veía. Por supuesto está el grupo de los más dolidos, la familia, la más cercana, los más dolidos. Pero hay otro grupo que es el grupo que habla, el grupo que yo le llamo el grupo de los chismosos. Y yo sin darme cuenta, cuando llego al funeral, no voy directo a la familia, al que me había llamado. Me quedo por ahí, por los alrededores, y caigo en el grupo de los chismosos. Y ahí me quedo parado. Cuando de momento alguien dice, ¿tú creíste la historia del gatito? Y cuando yo escucho gatito, yo, espérate, yo necesito escuchar esa historia porque a mí también me contaron la historia del gatito. Y como quien no quiere las cosas, yo pegué mi oreja al grupo Los Chismosos y ahí se estaban contando el uno al otro. ¿Tú crees la historia del gatito? Eso es mentira. Eso es mentira. Lo más probable es que iba a 200 kilómetros por hora. Lo más probable es que venía bajo el efecto del alcohol. ¿Qué piedad va a tener con gatito? Eso no tenía piedad con nadie. El gatito, si el gatito estaba en el medio, le iba a pasar por arriba. Es más, si la abuelita estuviese de frente a esa velocidad y el borracho también le iba a pasar por arriba. Así que esa historia del gatito, no vengan con esa historia. Eso es falso. Y con el tiempo descubrí que sí, que era verdad, que el hombre había venido borracho. Y ahora yo tendría que pararme y decir, ay, Dios lo quiso así, Dios lo quiso así. No, hay gente que está muriendo de manera anticipada, por insensato, por tonto, por irreflexivo, por no pensar las cosas. Hay gente que está muriendo de manera anticipada por no ser sensato, por no poner los pies en la tierra, por no estar dispuesto a obedecer a Dios. Queridos muchachos, queridos padres, eduquen a sus hijos para que no se metan en problemas, para que no se metan en droga, para que no se metan con mujer ajena, porque puede aparecer un hombre celoso. A mí una vez me llamaron para que despidiera el duelo de un hermano de iglesia que lo mataron en casa del amante. El esposo llegó y mató al hombre, al hermano de iglesia, y yo tuve que ir a despedir el duelo. Y la pregunta es, ¿qué se dice ahí? Ancianos, ¿qué se dice ahí cuando asesinan a un hermano de iglesia
que estaba metido con la mujer ajena y lo matan. ¿Qué se dice en una despedida de duelo? Ah, hace muchos años yo aprendí con un anciano de iglesia que me llevó a despedir un duelo. Y cuando llegamos a la despedida de duelo, debajo del ataúd, debajo del ataúd del fallecido, había todo tipo de botellas de alcohol, de todas las marcas. Había cerveza, había whisky, había vino, todo eso. Y el hombre llevaba 5 años en la iglesia. Con 5 años era suficiente para que los familiares y amigos supieran que él había abandonado esa vida. ¿Cómo es posible que los amigos 5 años después de ser adventista del séptimo día le estén poniendo bajo su ataúd botellas de alcohol? Como en señal de que eso era su vida, que eso era su placer todavía. Un hombre que ya llevaba 5 años en la iglesia. Y yo inocentemente como niño pregunté, ¿y tú qué vas a decir? ¿Tú qué vas a decir ahora en la despedida de duelo? Y ahí aprendí la lección, para toda una vida la aprendí. Y él me dijo, ¿y quién te dijo a ti que la despedida de duelo es para el muerto? La despedida de duelo es para los vivos. ¿Qué significa eso? Aquí olvídate de muertos y aprovecha y habla del evangelio a los que están vivos, porque muertos nada sabe. Y así aprendí la lección. Así que por lo tanto, mis queridos padres, mis queridos hijos, aprendamos a serle fiel a Dios, a respetar lo establecido para que la historia de estos muchachos no sea nuestra propia historia. Y finalizo con esto. Era un chico de aproximadamente 12 o 13 años aproximadamente. Yo estaba en un colegio dando una semana de oración. Y este chico me descubre por Facebook. Me encuentra por Facebook. Ahí yo acepto la invitación, él se me presenta. Y en esa presentación él me dice, mis padres no pudieron asistir por el trabajo, pero yo le hablé de usted, pastor, y de cómo usted predicaba. Continúa diciendo el chico, pastor, una pregunta. ¿Usted es vidente? Pastor, ¿usted es vidente? Y cuando él me dice si yo soy vidente, yo no calculé bien su pregunta y por un momento pensé que me estaba hablando de hechicería, de brujo y cosas así, de chamanes y cosas así. Por un momento yo pensé así cuando él me dijo eso. Y como él me dijo eso, yo me echo a reír. Le digo, ¿cómo que vidente? ¿Cómo que evidente? Porque realmente mi mente estaba en otra cosa. Yo no estaba calculando realmente lo que él me estaba preguntando. Cuando él me responde y me dice, sí, porque usted me predicaba como si me hubiera seguido toda la semana. Usted me predicaba como que me estaba persiguiendo toda la semana, en otras palabras, como que usted me conociera. A lo que yo le contesté, y es la misma respuesta que te doy a ti en esta noche. Yo no, pero Dios sí. Dios usa pecadores para hablar a pecadores y salvar a los dos. ¡Wow! Esa salió inspirada totalmente por el Espíritu Santo. Yo no soy vidente, pero Dios sí lo es. Y Dios usa pecadores para hablar a pecadores y salvar a los dos. Mi querida Iglesia Central. Este era un chico de 12 o 14 años, 13 años, no sé qué edad tenía ese chico. Pero ese chico se sentía perseguido. Sentía que lo que yo estuve predicando esa semana era con él, era para él, era su vida personal lo que yo estuve hablando y predicando. ¿Y qué puede estar haciendo un niño de 13 años, de 14 años, que se sentía perseguido, que se sentía descubierto? ¿Qué queda para ti que tienes más de 14 años? ¿Qué queda para ti que tienes más de 20 años? ¿Qué queda para ti que ya eres un viejo, que eres una vieja, que eres una persona adulta, tercera edad, hombre adulto? Si ese niño se pudo haber sentido así, ¿cómo te has sentido tú en esta noche? Por alguna razón en esta noche he dicho algo que va contigo.
Por alguna razón en esta noche he dicho algo en la cual tú te sientes descubierto. Dije algo que va directamente a tu vida. Te sentiste desnudado, te has sentido descubierto. Por alguna razón has permitido que Dios en esta noche te hable y te haga reflexionar un poco sobre tu vida. Si estás siendo un hombre impío, una mujer impía, un hombre y una mujer, padres de adolescentes, de niños, pero tus hijos no te obedecen a ti, ni obedecen a Dios, y mucho menos te obedecen en la iglesia. Porque si un niño de 13 años se sentía perseguido, se sentía vigilado, se sentía descubierto, ¿qué puedes estar sintiendo tú en esta noche? ¿Has sentido el peso de la voz de Dios? ¿He dicho algo que ha ido contigo? ¿He dicho algo que te ha lastimado, que te ha molestado, que te ha removido el piso, que te ha removido el corazón? He dicho algo con lo cual tú te has sentido identificado. Yo he tenido que predicar en centros de rehabilitación. Y los muchachos en el centro de rehabilitación no dicen amén cuando escuchan algo. ¿Saben lo que ellos dicen? Me identifico, me identifico. Ellos no dicen amén, ellos dicen me identifico, me identifico. He dicho algo en esta noche con lo cual tú te sientes identificado o identificada. He dicho algo para algún joven, algún adolescente, algún niño y ha sentido el peso de la voz de Dios. Si por alguna razón ha sido así, si por alguna razón tú has sentido el peso de la voz de Dios hablándote a través de esta plataforma de Zoom, si por alguna razón tú has sentido que mi mirada va para contigo, va para con tu persona, lo mejor que puedes hacer es agradecerle a Dios, porque es la evidencia que Dios te está dando en esta noche que te conoce, que sabe de ti, sabe de tus lágrimas, tu tristeza, de cómo están tus hijos, de cómo está tu vida. Dios te conoce. Así que lo mejor que puedes hacer en esta noche es decirle, Señor, gracias por haberme hablado. Nadie conoce en qué momento me hablaste a mí. Nadie identifica en qué momento, Señor, tú dijiste algo que me sacudió, que me había identificado, que me había identificado. Señor, nadie sabe, pero yo lo sé. Simplemente, Señor, te agradezco. Señor, ayúdame a educar a mis hijos. Ayúdame a educarme a mí mismo. Ayúdame a tener el valor moral y la fuerza física para educar y corregir a mis hijos si aún estoy a tiempo. Y si no estoy a tiempo, Señor, ayúdame a orar por ellos para que mis hijos cambien y se vuelvan a ti y no tengan el final de estos hombres que eran sacerdotes, que eran hombres de Dios, pero no tenían conocimiento de Dios. ¿Hay alguien en esta noche que le quiere agradecer a Dios? ¿Hay alguien en esta noche que le quiere decir a Dios, Señor, gracias? Quizás, Señor, no vine preparado para esta temática. La secuencia era otra, la secuencia era más noble, la secuencia era más tranquila, la secuencia era menos problemática, menos identificadora de mí mismo. Pero hoy Dios cambió la rutina, Dios cambió la temática, Dios cambió tus planes y se mete en tu vida privada, se mete con tus hijos, se mete con tu hogar, se mete contigo de manera personal. ¿Quién le quiere agradecer a Dios? ¿Quién quiere levantar su mano? ¿Quién quiere mandar una señal de humo, aunque sea una mano negra, pero diciendo, Señor, aquí estoy. Gracias por haberme hablado. Gracias por haberme visitado. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y que la gracia de Cristo te pueda sostener desde ahora y para siempre. Bendiciones para usted.